del aborto y en qué temas precisamente que se están dando en el Ecuador? Bueno, en la misma relación con la medicina, claro. Hay un serio problema del aborto en relación a la medicina. Así es, pero muchos, por ejemplo, en Argentina están de acuerdo con el aborto. Estamos aquí en discusión de ideas y de religiones incluso. ¿Qué considera usted pues, de tanto de cierto esto? ¿Cuál es su opinión? Claro, mire, el aborto es un hecho que tiene muchas vertientes, ¿no? La ética, la religiosa, la jurídica. El análisis que yo prefería, claro que este es una sección de medicina, sería desde la medicina. Y este análisis, toda vez que hay que examinar los fines de la medicina, eso sería, ¿no? El fin de la medicina es, como se sabe bien, la vida, la salud. Esos son los fines de la medicina. Y habría que examinar si el aborto es conforme a los fines de la medicina, para saber si le es posible al médico, en cuanto médico, realizar un aborto. Porque la banalidad del tratamiento del tema lleva pues a que, vea usted, hay el juramento hipocrático que todavía se le toma a los que hacen previo a ser médicos. Para poder ser médicos hay que realizar el juramento hipocrático. Todo médico lo hace. Y ese juramento hipocrático dice defender la vida y de manera expresa sobre el aborto. Sobre la manera expresa. Sin embargo, esto se lo banaliza de tal manera. Es decir, si la medicina tiene como fin la vida, es posible que recurrir a un médico para que un médico realice un aborto. Esto es un serio problema. Esto es un serio problema porque el médico bien podría simplemente negarse a hacer un aborto, toda vez en que en cuanto que es médico no le es permitido. Entonces, ¿quién tendría que realizar el aborto? Pues ese sería un problema que se tendría que solucionar. ¿Cómo se lo soluciona? Obligándolo al médico. Bien, un médico no puede hacer un aborto simplemente porque la misma medicina es distinta de la biología. La medicina es ética misma. No se puede hacer diferencia entre medicina y ética. O sea, pero toda profesión tiene ética, debería de tener ética, ¿no? Sí, pero debemos tener ética. Claro, pero no toda. Por ejemplo, la biología con la ética no guarda relación. Vamos a poner un ejemplo. Esto es lo que yo quiero explicar. Por ejemplo, a un biólogo que ve un siamés y el siamés está unido por el brazo, entonces en un caso tiene su interés. Pero si es un siamés profundo, que está unido ya no por el brazo, sino por el estómago, por otros órganos, entonces para el biólogo, en cuanto biólogo, ese tipo de estructuras le parece interesantísimas. Es decir, el biólogo ahí no tendría por qué tener un interés en separarlo, más bien tendría un interés de ver cómo se desarrolla ese organismo, en cuanto a biología, lógicamente. Otra cosa es que la persona sea ética, pero la biología en cuanto tal, ahí no le es de interés procurar separarlo. ¿A qué ciencia le es de interés procurar separarlo? A la medicina, lógicamente. Es decir, los fines son distintos. Por ejemplo, Mengele, que fue un nazi, hacía los experimentos con los judíos. Y tomaba a los judíos, les sacaba los ojos y hacía experimentos, bueno, unas cosas espantosas, ¿no? Horripilantes. Es menos biología la que hacía Mengele que la que hace la bioética. Es menos biología. No es menos biología. Era biología. Y era en cuanto a biología, hacía una gran biología. Lógicamente, la biología requiere entonces de la ética que se le superpone y que la limita. Pero no que propiamente en la biología tenga en sí mismo contenidos éticos. No. La medicina, en cambio, es distinta. La medicina no hay que añadirle ética, no hay que limitarla con la ética como en el caso de la biología. A la biología no se le puede hacer cualquier cosa, no se le puede permitir que haga cualquier cosa.
Mengele Bueno. era un biólogo y como biólogo estaba haciendo biología, pero la ética tiene que limitárselo. La medicina no necesita de que venga una ética a limitarle, porque la propia medicina es ética, es decir, busca siempre el bien, busca la vida, busca la salud. ¿Y qué es el aborto legal para usted? Bueno, mire, aquí hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Una cosa que es lo que se llama en derecho la ley data, que es la ley dada, la que rige, la que está dada. Esto en Ecuador, por ejemplo, lo que nos dice es que el aborto es un delito. El aborto es un delito. Esa es la ley dada, la ley data. Pero luego hay un movimiento muy fuerte que es el que se mueve dentro de lo que se llama la ley referenda, que es la ley hacia donde se mueve esa ley, es el movimiento del derecho. Es la ley que se propone, es decir, el cambio del derecho. Entonces, bien, el aborto es ilegal. Entonces lo que se pretende es un movimiento del derecho, desde el aborto que es ilegal, a otro derecho en el que el aborto sea legal. Y entonces, lo que hay que estudiar aquí es si este cambio en el derecho, qué impacto va a tener en la realidad, si va a ser bueno, si va a ser malo, si es conveniente, si no es conveniente. Eso es lo que se busca hacer, ¿no? Es decir, cómo se quiere lograr un aborto legal, cómo se quiere convencer en la asamblea para que se legalice el aborto, pues diciendo que esto es conveniente. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que van a abortar, tendrían ya no que ir a lugares clandestinos que no dan la garantía, y se hace este tipo de análisis para lograr sacar la norma que se pretende, que es la legalización del aborto. Sí, la interrupción es la interrupción voluntaria del embarazo o aborto legal, es el procedimiento donde se busca terminar de manera consciente con un embarazo en curso. Muchos países son restrictivos sobre estas prácticas, lo que hace que algunas mujeres recurran a interrupciones o abortos de forma legal e insegura, poniendo incluso en grave peligro su vida y su salud. Pues en cambio, según la Organización Mundial de la Salud, en los países donde las mujeres tienen acceso a servicios seguros, la probabilidad de muerte como consecuencia de un aborto o interrupción es de 1 por cada 100.000 procedimientos. Bien, interesante ese dato, ¿no? Uno apenas en 100.000 procedimientos. Bueno, el asunto es el siguiente, ¿no? Que lo primero que diríamos, para ponerle rigor, lo primero que yo introduciría es que aquí he escuchado varias veces el término interrupción, ¿no es cierto? Sí. Interrupción. Entonces, eso nos revela es el grado de irracionalidad con que se le da este tratamiento. ¿Por qué? Porque la interrupción no es poner fin a algo. La interrupción es, como cuando decimos aquí, una breve interrupción, es un momento en el que no se continúa para luego continuarlo. Es un break. Interrumpir un embarazo no se puede decir con respecto al aborto, porque es ponerle fin, y por tanto la interrupción implica que se va a reanudar, ¿no es cierto? Hubo una interrupción, entonces no terminó. Hubo una interrupción, luego se continuó. Si no, no decimos que hubo una interrupción, sino que finalizó. Si nosotros decimos, ¿por qué se dice interrumpir el embarazo? ¿Por qué se utiliza estas cuestiones? Es por esto de que se dice, la figura viene a ser esto, que sería como que yo vamos rápidamente a decir, como que yo estuviera ahorcando a alguien, ¿no es cierto? Y entonces, por no decir que lo estoy matando, entonces luego digo, no, le estoy interrumpiendo la respiración. Es decir, introducir este lenguaje, que lógicamente no es riguroso, que lógicamente no corresponde, introducirlo dentro del lenguaje para lógicamente suavizar lo que se está diciendo, ¿no? Entonces habría una interrupción del embarazo, ¿no es cierto? Y entonces se está interrumpiendo el embarazo. Lo que en realidad se está haciendo es matar al feto, y el fin es matar al feto. O sea, no es interrumpir el embarazo. El fin, eso hay que dejarlo claro. El fin no es interrumpir el embarazo. El fin es matar al feto. Bueno, nos vamos a una